Buenos días, Alejandro, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Raúl Escalabrine Ortiz. Mi nombre es Sebastián Ciballero, director del Departamento de Ciencias Ambientales y Aplicadas de dicha universidad. Y es un placer saludarte, Inés, y te agradecemos que te sumes a esta suerte de entrevista en función de un día tan importante como el Internacional del Aire Limpio. Primero, la primera pregunta sería, ¿quién es Inés Camilioni? Si lo puedes resumir en un minuto. Bueno, soy meteoróloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde hice la carrera de grado en Ciencias Meteorológicas, un doctorado en Ciencias de la Atmósfera. Soy profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y soy investigadora del CONICET, en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Por lo tanto, soy docente y soy investigadora en temas de clima, de variabilidad del clima, de cambio climático, principalmente, y también hice trabajos vinculados a calidad de aire, dispersión de contaminantes en la atmósfera. Bueno, buenísimo. Ya que estamos, Alejandro, si pregunto quién es Alejandro de Angelis, ¿qué podrías responder en un minuto? Eh, no, yo la verdad estaba medio invitado acá, pero a tener que... yo estoy a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Escalabrine Ortiz. Estamos justamente en el proceso de armado del primer llamado de proyectos de investigación internos, a la espera de que los docentes se conviertan en docentes investigadores. Y estamos también evaluando las becas y demás. Yo soy antropólogo y también profesor de tu departamento, que específicamente en la carrera de Ambiente y Territorio. Y uno, Así que nada, y uno de los mentores de nuestra carrera de licenciatura en gestión ambiental. Así que, che, sí, gracias. eh, Inés, recién medio lo nombraste entre algunas de tus funciones y tus expertise, hablaste de cambio climático. La pregunta sería, ¿qué es el cambio climático? Y si ya varios somos los que lo enunciamos, lo estudiamos, lo investigamos, digo, ¿por qué todavía seguimos escuchando algunas voces influyentes y relevantes que plantean que quizás no existe el cambio climático, ¿no? El cambio climático, desde el punto de vista de las ciencias de la atmósfera, lo definimos como una variación que es significativa y persistente del clima, que dura un periodo de tiempo prolongado, y ahí estamos hablando ya de varias décadas, que es significativo en términos estadísticos de las modificaciones que podemos detectar en la temperatura, en la lluvia, en la velocidad del viento, en la ocurrencia de tormentas, sequías, inundaciones, pero una de las cuestiones más sustanciales que tiene que ver con esta definición de cambio climático es la atribución de las causas que lo producen, y en ese sentido es que tenemos la certeza de que los cambios que hemos identificado en el clima desde mediados del siglo XX ahora se deben a acciones humanas, y esto es la quema de combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón, y también los cambios en el uso del suelo, los procesos de deforestación, el crecimiento urbano. En todos los casos se reemplaza la cobertura natural por espacios destinados a actividades productivas o por cobertura de las superficies por cemento, asfalto, hormigón. En todas estas circunstancias se introducen cambios en el clima, y por eso definimos el cambio climático, como yo decía recién, identificado desde mediados del siglo XX a estas acciones humanas que cambian la composición química de la atmósfera y por lo tanto modifican el clima en forma significativa. ¿Querés agregar algo, Alejandro, sobre esa observación? No, yo no voy a agregar nada. La especialista es Inés. Además, Inés, quizás no lo va a decir, pero es una de las encargadas y estuvo participando activamente en los últimos informes del IPCC. Así que me parece que es la persona que más sabe sobre clima y aire en estos términos. A mí lo que me interesaría preguntarle es, hablando de aire limpio y a propósito del Día del Aire Limpio y demás, gran parte de lo que está afectando, por lo menos la zona que tiene nuestra universidad, que es parte del Delta, y obviamente también la UBA. En Capital se pudo observar últimamente que la quema de pastizales en el Delta fue bastante agresiva, ¿no? Con
el aire y se pudo observar muchas cenizas que estuvieron cayendo sobre la ciudad y sobre parte del delta, sobre el AMBA Norte, San Isidro, Tigre, llegaron hasta Escobar, con lo cual vemos que, por lo menos a mí me llamó bastante la atención, porque aumentan día a día, ¿no? Y el impacto es muy fuerte, es como vos estabas diciendo, Inés, está todo relacionado, el suelo y el aire, pero además afecta fuertemente la biodiversidad. ¿Cómo podrías sintetizar el impacto que está teniendo la quema de pastizales en el delta, la deforestación, el mal uso de los humedales, para con los centros urbanos y el aire el aire que respiramos, ¿no? En las ciudades? El impacto es muy significativo y efectivamente se entrecruza el cambio climático con cuestiones de calidad de aire, porque por un lado tenemos que se producen por efecto del cambio climático una variabilidad significativa en las precipitaciones, y esto es que pasamos de periodos de mucha lluvia e inundaciones a periodos de sequías muy extremas. Bueno, perdonen. Estamos en cuarentena, Inés, y en aislamiento, por favor. Esto podía pasar. Por favor, acaricialo y sumalo a la conversación. Sí, que se crucen los bichos. Entonces, el cambio climático con cuestiones que afectan la calidad del aire se cruzan significativamente, por un lado, porque el cambio climático produce esta variabilidad en las lluvias y pasamos de sequías a inundaciones. La sequía que estamos atravesando ahora contribuye con condiciones ambientales favorables como para que pueda haber incendios. Por supuesto que no es el cambio climático el que prende el fuego, ¿no? Es el que genera las condiciones ambientales, y sin duda a esto se superpone muchas veces, en forma intencional o accidental, el encendido de una mecha, y eso desencadena el incendio. Entonces, por un lado tenemos el cambio climático ahí interviniendo en estas condiciones ambientales, y se profundiza, digamos, el deterioro de la calidad ambiental cuando a partir de los incendios empieza a generarse humo, y ese humo no es otra cosa que pequeñas partículas que están en suspensión en la atmósfera y que deterioran la calidad del aire, porque son partículas que cuando son muy pequeñas, por un lado tienen la capacidad, arrastradas por el viento, de viajar distancias bastante largas y también ser inspiradas por las personas, ¿no? de ingresar al sistema respiratorio, de ahí atravesar y incorporarse al torrente sanguíneo, y por lo tanto producir impactos sobre la salud. Por lo tanto, el ambiente y cómo nos vinculamos en nuestras acciones humanas con la naturaleza está ligado íntimamente, y por eso no es que podemos despegar realmente el cambio climático de las condiciones de calidad del aire. Porque en este caso hablamos de incendios que incorporan partículas a la atmósfera y deterioran la calidad, pero también incorporamos partículas a la atmósfera cuando se queman combustibles fósiles, por ejemplo en el transporte, que es la principal fuente de emisión de contaminantes. Entonces, lo que tenemos es un conjunto de acciones humanas que lo que están haciendo es modificar la naturaleza, estamos relacionándonos en una forma realmente inadecuada con el entorno que nos rodea, y todo repercute en pérdida de biodiversidad, también como se mencionaba antes, afecciones sobre la salud, aumenta la exposición de todos nosotros a situaciones como eventos extremos del clima, como sequías o lluvias muy intensas con inundaciones, o también olas de calor. Pero en todo esto la mano del hombre, por acción o por omisión, por no tomar las medidas a tiempo y adecuadas, aparece como una cuestión central. Ahí Inés lo nombraba Alejandro, que nuestra área de influencia es el AMBA Norte, ¿no? Nosotros hablamos bastante con los y las estudiantes sobre que alguien que ingresa en una carrera de gestión ambiental aparece un poco como en este doble rol, ¿no? Como en el rol del profesional, del potencial científico, de alguien capacitado y formado en un área, pero también empieza a descubrir y a darse cuenta de que hay un montón de cosas que están pasando, que afectan realmente a la sociedad y quizás buscan entrar en acción, ¿no? Desde este lugar.
Vos en el 2006 escribiste un libro que plantea el desafío del aire y el agua en nuestro planeta. Después en el 2016, habrás participado en un montón de publicaciones, pero te conocemos otra publicación del 2016, que ya pones más esta lógica de Argentina y el cambio climático. La pregunta un poco entonces sería, ¿cuán lejos estamos en Argentina de este cielo azul, de este aire limpio? ¿Y cuál te parece que podría ser una forma de incentivar a los y las estudiantes o de la educación obligatoria, de los colegios secundarios, o quizás los que ya están dentro de nuestras carreras de gestión ambiental, para también entrar a la acción en torno de estos factores que vos nombrabas sobre el impacto del hombre en la naturaleza, ¿no? A ver, desde nuestra responsabilidad de participar como docentes en universidades, en formar recursos humanos, creo que no solo tenemos esto que debemos dar conocimiento científico y actualizado, sino lograr transmitir la complejidad del problema y cómo tiene que ser abordado desde un punto de vista multidisciplinario, que no van a ser solo las ciencias de la atmósfera los que van a resolver las cuestiones del cambio climático, sino que necesitamos muchas otras disciplinas que van desde los aspectos legales, aspectos económicos, pero también cuestiones vinculadas con la comunicación. No solo tenemos que formar profesionales, generar conocimientos, sino que a esos profesionales les tenemos que dar las herramientas necesarias y suficientes como para que puedan comunicar ese conocimiento. Porque encontrar soluciones implican transformaciones que van desde las políticas públicas, y algunos de nuestros graduados ocuparán lugares de toma de decisiones, pero también implican transformaciones en nuestra vida cotidiana y en la forma en la que cada uno desarrollamos nuestras actividades día a día, cómo nos movilizamos, cómo nos alimentamos, qué cosas consumimos. Por lo tanto, esa transformación cultural también tiene que llevarse a cabo, pero siempre en base a información que sea seria, que sea responsable. Y bueno, y en ese sentido creo que los distintos niveles de la educación tenemos enormes responsabilidades en formar a recursos humanos que realmente puedan ocupar todos estos diferentes roles en la sociedad, ¿no? Desde distintas posiciones en organismos públicos, también en la actividad privada y en el sector de la educación. Y en ese sentido, bueno, Argentina hace un tiempo se está discutiendo la posibilidad de que haya una ley de educación ambiental para que realmente tenga un espacio en los diferentes niveles, para que todo este conocimiento que se está generando pueda ser volcado para que logremos esa transformación cultural que yo decía que es necesaria. Así que bueno, esa es una de las opciones. Lo otro que me preguntabas, bueno, tiene que ver qué está haciendo Argentina en temas ambientales, en temas de cambio climático. Argentina siempre ha tenido un rol bastante activo en todas las discusiones a nivel internacional con respecto al cambio climático, se ha sumado a todas las iniciativas y presenta sus contribuciones nacionales de cómo propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Pero sin duda, el análisis de esas contribuciones lo que muestran es que todavía Argentina tiene pendiente plantearse objetivos más ambiciosos de reducir emisiones. La mayor parte de las emisiones de Argentina provienen del sector de la energía y en segundo lugar sector de la agricultura, ganadería, cambios en el uso del suelo. Entre las dos están por encima del 90% de las emisiones de nuestro país. Por lo tanto, es en esas líneas donde Argentina todavía tiene que actuar significativamente, proponiendo metas más ambiciosas de reducción de emisiones. Tiene que ver con un transporte que sea más sustentable, tiene que ver con modificar algunas de las formas en las que se produce, y hay aportes científicos de cuáles son esos caminos posibles que Argentina podría seguir para reducir esas emisiones. Ahí no puedo no decirlo, cuando decías información seria sobre estos temas, claramente la evidencia científica quizás es nuestro principal
información seria sobre estas problemáticas, ¿no? Sí, el Porque, conocimiento científico constituye las bases para realmente poder generar políticas que tengan un fundamento. Y en ese sentido el conocimiento científico que sea local es fundamental cuando hace falta medidas que tienen precisamente un alcance que es local, regional o de escala nacional. Pero el conocimiento que se pueda generar en nuestras instituciones me parece que es lo que tiene que cumplir el rol y las bases para asesorar a quienes tienen que diseñar las políticas, las leyes y también implementarlas. vos nombrabas la... Ahí, Seba, si me permitís, sí, coincido 100%. Hay un tema, a nosotros nos impresionó bastante, el año pasado tuvimos la oportunidad, queríamos seguir con las charlas, pero bueno, nos tomó la pandemia, de tener a una colega tuya que también es parte del CIMA, que es Andrea Carril. Y a mí me impresionó mucho cuando Andrea hablaba sobre el clima y la forma en la que se maneja, lo hacía para nuestros estudiantes, o sea, estaba muy línea de base, y los estudiantes le preguntaban cómo funcionaba el sistema, ¿no? Que es una de las cosas más complejas de abordar, es el clima, porque tiene una cantidad de variables impresionantes, que en realidad el cambio climático no consistía en simplemente, bueno, esa imagen de que aumenta la temperatura y entonces todos vamos a estar con los ventiladores prendidos porque nos vamos a morir de calor, sino que en realidad influye sobre tener mucha más energía disponible en el sistema, y que eso hacía que los fríos sean más fríos y que los calores sean más calurosos, por decirlo de alguna forma, y que las tormentas sean mucho más fuertes, que eso era en realidad el principal impacto que estaba teniendo el cambio climático sobre el sistema, y que ese impacto se iba a reflejar en nuestras sociedades. Ahí, ¿cómo crees vos que tenemos que prepararnos a propósito de lo que decías sobre el rol de los investigadores y de los docentes y de los lugares donde se ejerce la investigación y la docencia localmente? ¿Cómo tenemos que prepararnos localmente? Una, por supuesto, es generar mayor educación y conciencia ambiental, y como investigadores siempre tenemos ese deber pendiente de divulgar más, ¿no? Nos encerramos mucho en trabajar hacia adentro de la comunidad científica y de validar los conocimientos y de discutir con nuestros colegas, pero quizás esta deuda pendiente de divulgar, algunos lo hacen y muy bien, pero deberíamos divulgar más. Pero ¿cómo crees que tenemos que pararnos como unidades de investigación y de docencia locales, en particular en el Delta y en el AMBA Norte, para preparar a nuestras sociedades frente al cambio climático? Yo creo que cuando uno piensa en cambio climático tiene que pensar en distintas dimensiones. Lo primero es cuáles son las amenazas que le produce el cambio climático. Si está en una región que su mayor vulnerabilidad tiene que ver con las olas de calor, o tiene que ver con las lluvias intensas, o tiene que ver con las sequías. Entonces uno tiene que identificar qué significa el cambio climático para su región, porque no es lo mismo en todas las áreas. Y pensar esas amenazas, cómo se cruzan con las distintas vulnerabilidades. Sabemos que no toda la población es igualmente vulnerable a los impactos del cambio climático, porque según cuáles sean las amenazas, por ejemplo, si son las olas de calor, sabemos que los más jóvenes, los chicos más pequeños, o la población más adulta, los que están como en los extremos, suelen ser los más vulnerables a los impactos, por ejemplo, de las olas de calor. Pero también son vulnerables gente de edad intermedia, pero que no tiene acceso a una vivienda adecuada, condiciones de ventilación apropiadas ante una ola de calor. Por lo tanto, tiene que saber qué lo amenaza y cómo esas amenazas se cruzan con las personas que se ven expuestas a esas amenazas. Y en función de eso es donde uno empieza a diseñar y a tratar de pensar cómo adaptarse para reducir las posibles consecuencias negativas. Por lo tanto, el cambio climático sabemos que es algo que está ocurriendo y que va a continuar ocurriendo. Esas amenazas que tenemos ahora van a seguir estando en el futuro y probablemente profundizadas. Por lo tanto, eso nos da información muy valiosa, porque sabemos qué es lo que puede pasar, y eso permite y nos da cierto tiempo para diseñar estas medidas de adaptación, precisamente para reducir estas consecuencias negativas. Por lo tanto, podemos trabajar
pensando en actuar sobre las causas que producen el cambio climático, reducir nuestras emisiones, aumentar los espacios verdes. Podemos hacer muchas de esas políticas, pero eso tiene que estar necesariamente acompañado de las medidas de adaptación. Y esas medidas van a ser más eficientes cuando estén diseñadas a nivel local o a nivel regional. Y es ahí que yo decía que ese conocimiento científico local es fundamental para diseñar estas medidas. Porque probablemente la información de las amenazas las podemos proveer desde el sector del clima, pero después cómo actuar, cómo diseñar esas medidas de adaptación, probablemente necesitaremos ingenieros y hay que implementar, por ejemplo, defensas ante amenazas de inundaciones, el sector de la salud para cómo prevenir y cómo actuar ante olas de calor, el sector económico, si hay que hacer obras, cómo se van a financiar todas esas obras. Y ahí se empiezan a cruzar todas las distintas disciplinas que tienen que lograr llegar a un lenguaje común también, como para poder diseñar estas políticas que se puedan implementar, sostener en el tiempo también y que sean aceptadas por la sociedad. Y ahí hay que tener una comunicación que también sea llana, clara y eficiente de cómo actuar ante estas amenazas. Bien. Bueno, ¿cuántos desafíos, Inés? Porque te invitamos para hablar del aire y nos hablas del suelo, de la acción humana, de la multidisciplinaridad. Bueno, nos quedamos con mucho trabajo por hacer. Quizás una última reflexión, hablabas de la Ley de Educación Ambiental y reflexionando un poco, la Ley General del Ambiente es recién del 2002, así que es una ley bastante joven. Esta ley de educación ambiental, si es que se termina resolviendo en los próximos años, digo, también va a ser una ley bastante joven. Eh, Evidentemente, principalmente desde las universidades y ojalá que desde distintos lugares de la sociedad no esperemos a que pasen estas cosas y empecemos antes a poner manos en el asunto, ¿no? Bueno, un poco tus productos académicos y el rol de la Facultad de Exactas de la UBA y hoy por suerte también el rol de Ciencias Ambientales y Aplicadas de Raúl Escalabrini Ortiz también van en este sentido. No sé si querés hacer algún saludo, alguna reflexión final o algo Sí, y ya te dejamos. en línea con lo que yo estaba diciendo recién, que hace falta un lenguaje común, que hace falta integrar distintas disciplinas, y creo que ese rol lo vienen a cumplir muy precisamente los graduados de las carreras ambientales. Son precisamente estas carreras, las licenciaturas en gestión ambiental, en ciencias ambientales, los que van a poder cumplir el rol de articular estas distintas disciplinas, de utilizar este lenguaje común, de coordinar estos equipos como para que realmente se puedan implementar estas políticas que son necesarias y que son urgentes, pero que también se tienen que sostener en el tiempo. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que estimular la vocación por las carreras ambientales y transmitirles precisamente este rol y esta responsabilidad central de coordinación para encontrar las soluciones que son imprescindibles. Así es, bueno, gracias por la energía propositiva al respecto. Para mí, como director del departamento, es un enorme placer poder contar con vos, tanto en este día, 7 de septiembre, por el aire limpio y un cielo azul, pero en general ya contamos al CIMA como un aliado nuestro, como una referencia científica, así que realmente es un placer. No sé, Alejandro, si quieres hacer alguna reflexión final o alguna observación como docente, como secretario de Ciencia y Técnica. Estás muteado, estimado. Perdón, me había muteado. Por favor. No, simplemente agradecerle a Inés el tiempo que se tomó para estar con nosotros un rato y además el norte que siempre nos deja, ella y la institución a la que pertenece. Nosotros tratamos de seguir ese norte y por supuesto siempre a disposición para trabajar y colaborar en pos de lo que estaba mencionando recién. A mí me pasaba que por ahí estaba discutiendo con una bióloga que estábamos trabajando también en algunos informes y nada, me decía, bueno, no, pero dejen de pensar también en aire, agua, suelo, es más, la biodiversidad también está en peligro y nada. Entonces,
veo la complejidad de abordaje entre las diferentes disciplinas y la necesidad que tenemos de ponernos de acuerdo en función de un lenguaje común, y además el desafío después de trasladarles el lenguaje común a las personas que van a esperar y van a demandar respuestas de parte de nuestra comunidad, así como lo hicieron con el tema del COVID. La principal demanda fue científica sobre el sistema de salud, de bueno, qué va a pasar con la enfermedad, cómo se va a resolver, cuándo van a venir las vacunas. Seguramente el cambio climático y el aire puro y el agua limpia y todo lo que implica un ambiente sano van a ser demandas hacia la comunidad científica. Me parece que es muy importante que empecemos a trabajar en ese sentido y que empecemos sobre todo a divulgar y a prepararnos, como dijo Inés. De vuelta, muchísimas gracias, Inés, por estar y acompañarnos. Así que nada más, Eva, gracias. Bien. Bueno, Inés, gracias. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien y gracias a todos los que se han tomado unos minutos para escuchar esta pequeña entrevista y este pequeño aporte de comunicación de la ciencia, académico, como lo llamemos. Gracias y buenos días. Gracias.